Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sé que os va a tocar la fibra sensible, una historia de amor, de distancia y de la tenacidad del corazón humano. Vamos a hablar de esos momentos en los que la vida nos separa de las personas que más queremos, y cómo, a pesar de todo, el amor encuentra su camino. Os prometo que va a ser un viaje emocional, lleno de esos detalles que nos hacen humanos y nos recuerdan lo poderoso que puede ser el sentimiento que nos une. Así que si estáis listos para conectar con vuestras emociones y reflexionar un poquito sobre el amor en la distancia, quedaos conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, ya sabéis, si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribirse para no perderos nada de lo que compartimos por aquí. Vuestra suscripción significa muchísimo para nosotros. Hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sé que muchos de vosotros conocéis sus historias, sus vidas, quizás incluso habéis seguido sus pasos a través de las redes sociales o los medios. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales ni de sus momentos de gloria pública. Hoy vamos a desgranar un capítulo muy personal y a la vez universal, el de la ausencia, el de la distancia que a veces impone la vida, incluso cuando el corazón clama por cercanía. Demet, una mujer fuerte, exitosa, llena de luz, se encuentra en una situación que a muchos nos suena, ¿verdad? El trabajo, esa necesidad de crecer, de cumplir sueños, de proveer, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a veces nos pide un sacrificio que duele, la distancia. Y en este caso, la distancia la separa de Can. No es un amor fugaz, no es un capricho. Es un amor profundo, arraigado, de esos que marcan la vida. Y la ironía cruel es que precisamente por ese éxito que ambos construyen, por esas carreras que les exigen y les nutren, sus caminos profesionales se bifurcan en este momento, creando una distancia física que se siente como un abismo. Pensad en Demet. Imaginad esa sensación de tener a alguien especial en vuestra vida, alguien que ilumina vuestros días, que es vuestro refugio, vuestro compañero de aventuras, vuestro confidente. Y de repente, por la vorágine del trabajo, por esas oportunidades que no se pueden dejar pasar, esa persona deja de estar ahí, al otro lado de la habitación, a la vuelta de la esquina. No es solo la ausencia física, es el hueco que se crea. Son las mañanas sin su café compartido, las noches sin su abrazo, las conversaciones espontáneas que ahora requieren una planificación, una videollamada, un mensaje escrito con la esperanza de que capte la intensidad del sentimiento. Demet, a pesar de su fortaleza, su profesionalismo, es humana. Y ese corazón, que late con tanto amor por Can, se resiente ante la distancia. No es difícil empatizar con ella, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por algo similar? Quizás no a la misma escala, pero el sentimiento es el mismo. Esa mezcla de orgullo por el éxito de la pareja, por los logros que cada uno alcanza, y a la vez, esa punzada de melancolía, de echar de menos lo cotidiano, lo simple, lo que da calidez a la vida. Es como si una parte de ti estuviera en otro lugar, esperando ser reunida. Y la espera, cuando se trata de amor, puede ser un ejercicio de paciencia y de fortaleza emocional. Pero aquí es donde entra la magia de las historias como esta. No se trata solo de la tristeza de la separación, se trata de la fuerza que el amor es capaz de generar para superarla. Porque el amor de Demet y Can no es de los que se marchitan con la distancia. Es de los que se avivan, de los que se fortalecen en la adversidad. Es probable que ahora, más que nunca, cada llamada, cada mensaje, cada momento que consiguen robar a sus agendas apretadas, tenga un valor incalculable. Es la oportunidad de reafirmar ese vínculo, de recordar por qué luchan, porque vale la pena todo este esfuerzo. Imagino a Demet, después de un día agotador, quizás lidiando con decisiones difíciles, con presiones laborales, y lo primero que hace es buscar su teléfono. No para desconectar del mundo, sino para conectarse con su mundo, con Can. Es ese pequeño ritual, esa ancla que la mantiene firme. Y Can seguramente está haciendo lo mismo. En medio de sus propias responsabilidades, buscando esa conexión que le recuerda de dónde viene y hacia dónde quiere volver. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor moderno. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde la tecnología nos permite estar en contacto constante. Pero, ¿es suficiente? ¿Puede una pantalla sustituir el calor de un abrazo, la mirada cómplice, el simple hecho de compartir el mismo espacio y el mismo aire? Probablemente la respuesta sea no. La tecnología es una herramienta maravillosa que nos ayuda a mitigar la distancia, pero no la anula por completo. Y es en esa diferencia donde reside la prueba de fuego para muchas relaciones.
Demet, al igual que muchas personas en su situación, seguramente está poniendo en práctica una serie de estrategias para mantener viva la llama. La comunicación constante sí, pero no una comunicación superficial. Hablo de compartir los detalles del día, tanto los buenos como los malos. De ser honestos sobre los sentimientos, de expresar las inseguridades y las esperanzas. Porque en la distancia, la transparencia y la vulnerabilidad se convierten en pilares fundamentales. Además de la comunicación, está la confianza. La confianza de saber que la otra persona está ahí, pensando en ti, eligiéndote cada día, a pesar de las tentaciones o las dificultades. Es esa fe inquebrantable que permite a la distancia ser solo eso, una circunstancia temporal. Y en el caso de Demet y Can, intuyo que esa confianza es sólida como una roca. Luego está el arte de la sorpresa. Imagina la alegría de Demet al recibir un regalo inesperado, una nota escrita a mano, o incluso una videollamada sorpresa en un momento clave del día. Estos gestos, por pequeños que parezcan, son los que construyen puentes sobre los océanos de la distancia. Son la demostración tangible de que el amor está presente, activo, y dispuesto a vencer cualquier obstáculo. Y no olvidemos el poder de los recuerdos. Las fotos juntos, los vídeos compartidos, las anécdotas que evocan momentos felices. Son tesoros que se desempolvan en los momentos de añoranza, recordatorios de la base sólida sobre la que se construye su relación. Son el combustible que mantiene viva la esperanza de un futuro juntos, de un reencuentro. Pero seamos sinceros, no es un camino de rosas. Habrá días difíciles. Días en los que la melancolía sea más fuerte, en los que la añoranza se convierta en un dolor sordo. Días en los que las dudas puedan asomar, por muy fuerte que sea el amor. Es en esos momentos cuando la fortaleza interior de Demet, su determinación, y la fuerza de su conexión con Can, serán puestas a prueba. Es importante recordar que el amor no es solo pasión y romance. Es también compañerismo, apoyo mutuo y la capacidad de superar juntos los desafíos. Y esta distancia, aunque dolorosa, es un desafío que puede, paradójicamente, fortalecer su unión si lo afrontan con la madurez y el compromiso que seguramente tienen. Quizás Demet esté encontrando consuelo en sus propias metas. Que el éxito profesional, que es la causa de la separación, también se convierta en una fuente de orgullo y satisfacción personal. Que pueda compartir sus logros con Can, y que él celebre con ella cada paso adelante. Porque el apoyo mutuo, incluso a distancia, es fundamental. Y Can, por su parte, estoy segura de que está haciendo todo lo posible para hacerle sentir a Demet que está presente en su vida, a pesar de la distancia. Quizás le envía mensajes de aliento, le recuerda sus fortalezas, le cuenta sus propios avances para que ella se sienta parte de su mundo. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se rinde fácilmente. Que cuando hay un compromiso real, la distancia se convierte en un obstáculo a superar, no en una barrera insuperable. Nos recuerda que las relaciones sólidas se construyen sobre cimientos de comunicación, confianza, respeto y, sobre todo, un amor profundo que trasciende las circunstancias. Así que a Demet y a todos aquellos que estáis viviendo situaciones similares, os digo, no estáis solos. El amor tiene una fuerza increíble. Y en estos momentos de separación, es cuando a menudo descubrimos la verdadera profundidad de ese amor, y la fortaleza que llevamos dentro. Sed pacientes, sed fuertes y confiad en que los momentos difíciles solo hacen que los reencuentros sean aún más dulces. En resumen, hemos explorado la compleja situación de Demet, quien se enfrenta a la dolorosa distancia de su amado Can debido a compromisos laborales. Hemos reflexionado sobre cómo la ausencia física pone a prueba los vínculos afectivos, pero también sobre la increíble capacidad del amor para crecer y fortalecerse en la adversidad. Hemos visto cómo la comunicación honesta, la confianza, los gestos de cariño y el recuerdo de los momentos felices son herramientas poderosas para mantener viva la llama. Y sobre todo hemos aprendido que el amor verdadero es resiliente, capaz de superar obstáculos y que a menudo, son las pruebas las que revelan la verdadera profundidad de nuestros sentimientos y la fortaleza de nuestro espíritu. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión tan personal y a la vez tan universal. Espero de corazón que esta historia os haya tocado y os haya hecho pensar. Me encantaría saber vuestra opinión, vuestras experiencias. ¿Habéis vivido algo parecido? ¿Qué estrategias utilizáis para mantener viva la conexión con vuestros seres queridos cuando la distancia os separa? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y aprender de vosotros.
Y si os ha gustado este vídeo, por favor, regaladme un gran me gusta, que me anima muchísimo a seguir creando contenido. Compartid este vídeo con amigos o familiares que creáis que puedan beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para que no os perdáis ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto, mis queridos amigos. Un abrazo enorme.